Luz verde para la candidatura de Cristian Zurita en reemplazo del asesinado Fernando Villavicencio. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó la nominación tras una impugnación del partido del expresidente Rafael Correa. Ampliamos desde Quito. La cifra de muertos por los incendios en Hawái aumentó a 110, mientras los equipos de rescate siguen con los trabajos de búsqueda. La Casa Blanca anunció que amplió las ayudas federales y que Joe Biden recorrerá la zona afectada el 21 de agosto. Y los amantes del cine se dan cita en Perú para el Festival de Lima. Bajo el lema Seamos protagonistas, rinden homenaje a lo mejor de la pantalla grande hasta el 18 de agosto. Tenemos el reporte de nuestra enviada especial. Hola, bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español, dedicada a las principales noticias de América. Soy Santiago Aristía y abrimos en Ecuador porque el Consejo Nacional Electoral aprobó finalmente la candidatura de Cristian Zurita y podrá reemplazar al candidato asesinado Fernando Villavicencio en las elecciones generales del próximo 20 de agosto. Esto tras una solicitud de nulidad emitida por el movimiento correísta Revolución Ciudadana, en la que aseguraban que Zurita estaba afiliado a otro partido político diferente al movimiento Construye. Hablamos la información desde Quito con nuestro corresponsal Gustavo Ortega. Por unanimidad, el Consejo Nacional Electoral calificó la candidatura de Cristian Zurita a la presidencia de la República. Con la calificación, el CNE ratificó que Zurita no violó la normativa para asumir la candidatura presidenciable para las elecciones generales anticipadas en Ecuador. Cristian Zurita suplantará a Fernando Villavicencio, candidato asesinado a su salida de un mitin político el miércoles 9 de agosto. La presidenta del Consejo Nacional Electoral anunció que luego de un estudio grafológico a la firma de Cristian Zurita, se determinó que la firma en una supuesta inscripción en la organización política Reto es falsa. El pleno del órgano electoral anuló la objeción presentada por el partido Revolución Ciudadana a dicha candidatura. Cristian Zurita ya había presentado la solicitud de nulidad de la afiliación a la organización política el 13 de agosto. El CNE negó la objeción presentada por el correísmo, que aseguró que Zurita estaba afiliado a la organización política Reto, que no le permitiría postularse a la organización Construye. Zurita tendrá un día para hacer campaña electoral, ya que la campaña política cerrará el 17 de agosto a la medianoche. Este 17 de agosto también iniciará el proceso electoral con el voto de los privados de la libertad, que no tienen sentencia en firme. El CNE también rechazó los ataques al órgano electoral por asegurar que la organización Construye no había podido utilizar el fondo de promoción electoral otorgado a cada uno de los candidatos en Ecuador. El consejero electoral anunció que el movimiento Construye ya ejecutó el 97% del presupuesto electoral asignado. Vamos con más noticias. La cifra de muertos por los incendios en Hawái aumentó a 110, mientras los equipos de rescate siguen con los trabajos de búsqueda en medio de los escombros de las estructuras completamente destruidas. La Casa Blanca, por su parte, confirmó que el presidente estadounidense Joe Biden recorrerá la zona afectada para analizar la situación el próximo 21 de agosto y amplió además las ayudas federales. Martín Gripo tiene los detalles. Estas imágenes muestran cómo era la Jaina antes del incendio que destruyó todo a su paso. Según estimaciones oficiales, más de 2.200 estructuras fueron dañadas. La mayoría eran viviendas. Se calcula que para reconstruir el lugar habrá que destinar cerca de $5.000 millones. Los incendios que afectaron a Hawái hace una semana fueron los más mortíferos de Estados Unidos en los últimos 100 años. La respuesta ha sido grande en materia de vivienda, ya que sabemos que cientos de familias y miles de personas han perdido su hogar propio o el lugar que estaban alquilando. Estamos ubicando a todos en nuevos espacios. Para ello tenemos más de 5.000 habitaciones de hoteles, todas listas y funcionando. Las carreteras fueron nuevamente habilitadas, luego de que la única vía de conexión fuera la marítima. Mientras tanto, las tareas de búsqueda de desaparecidos continúan entre los escombros de las estructuras dañadas. Con perros, los brigadistas tratan de ubicar personas. El océano es mi lugar favorito. Literalmente salvó mi vida. Y no puedo esperar para volver a él.
Doy gracias a Dios por el océano que me ayudó ese día. Una vez que los autos empezaron a explotar, nos sumergimos completamente en el agua. Bajamos la cara lo más que pudimos y respiramos el aire que estaba en la superficie, aunque estaba muy denso y horrible. El presidente Joe Biden se solidarizó con la comunidad de Hawái y desde la Casa Blanca confirmaron que recorrerá la zona para evaluar los daños el próximo lunes 21 de agosto. Las circunstancias que originaron las llamas aún no están claras, pero se cree que un desperfecto en las líneas de alta tensión y la sequía en la zona podrían haber generado los incendios. Vamos ahora a Chile. El presidente Gabriel Boric anunció el tercer cambio en su gabinete ministerial desde que llegó al poder y renovó concretamente 5 ministerios, los de Educación, Minería, Bienes Nacionales, Cultura y también el de Desarrollo Social y Familia. Este último, recordemos que estuvo a cargo de George Jackson, quien renunció la semana pasada en medio de acusaciones de corrupción contra su partido Revolución Democrática, que hace parte de la coalición de gobierno. Nuestra corresponsal Patricia Luna previamente nos ampliaba la información. El presidente chileno Gabriel Boric anunció este miércoles su tercer gran cambio de gabinete en un año y medio de gobierno, en el que se anunciaron 5 nuevos ministros. Salen los ministros de Educación y Cultura, ambos bastante cuestionados. La ministra de Minería y también la que hasta ahora era ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, pasa a encabezar el Ministerio de Desarrollo Social. Esto después de que el pasado viernes, el que hasta entonces era el ministro de Desarrollo Social, George Jackson, una de las figuras claves de este gobierno, uno de los amigos íntimos del presidente, líder estudiantil con el que ha recorrido su trayectoria política, primero como líderes estudiantiles, después como diputados, ahora en el gobierno, renunciara tras los reiterados pedidos de la oposición, lo que fue un fuerte golpe personal para el presidente Boric en un momento en que su gobierno se está viendo fuertemente afectado por los casos de corrupción en torno al llamado caso Convenios, que afecta especialmente a uno de los principales partidos de la coalición oficialista del Frente Amplio, Revolución Democrática, el partido que fue fundado por George Jackson. Esto en un momento en que la oposición, que calificó este cambio de gabinete como un cambio cosmético, se endurece, y especialmente la parte más a la derecha junto a la ultraderecha se niegan a sentarse en la mesa para llevar a cabo negociaciones en torno a temas claves del programa de Boric, como son la reforma previsional para unas mejores pensiones para el país o el acuerdo para un pacto fiscal con el que financiar muchas de las reformas prometidas por el programa de Boric. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel anunció que Paraguay trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y de esta manera el país sudamericano se convertiría en el quinto con su sede diplomática en Jerusalén, siguiendo de esta manera los pasos de Estados Unidos, en una medida que va contra el consenso internacional al considerar a Jerusalén la capital israelí. Recordemos que Israel considera a toda la ciudad como su capital, mientras que los palestinos reclaman a Jerusalén como capital de su futuro Estado. Y para finalizar esta emisión vamos a Perú, porque desde el 10 de agosto la capital del país ofrece un gran encuentro para los amantes del séptimo arte. Hablamos de la edición número 27 del Festival de Cine de Lima. Nuestra periodista especializada en temas culturales, Lea Aurel, está allí y nos envió el siguiente reporte. El Festival de Cine de Lima está viviendo sus últimos momentos aquí en Perú. Esta edición está marcada por una selección de películas latinoamericanas muy diversas. 34 cintas compiten en las 3 categorías del festival. La categoría Hecho en el Perú obviamente apoya las producciones nacionales, pero las categorías ficción y documental tienen obras que nos hacen viajar por todo el continente, desde México hasta Argentina, pasando por Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá, Cuba y Chile, y esas películas tienen como hilo conductor el lema Seamos protagonistas. Marco Muletalor, el director del festival, nos contó lo que significa esta frase para él. El cine es un gran pretexto para conocernos mejor, ¿no? Y entonces creo cuando decimos que somos protagonistas o que seamos, o invitamos a ser protagonistas, es a asumirnos como a los creadores y las creadoras como quienes están ayudándonos a entender también nuestra propia realidad
como latinoamericanos, como latinoamericanas. Para los televidentes que nos miran desde Perú, tienen entonces hasta el viernes para poder disfrutar de esta edición del Festival de Cine de Lima, que cerrará sus puertas después de 9 días de clases maestras, conversatorios y proyecciones dedicadas al séptimo arte latinoamericano. Llegamos al final de esta emisión informativa. Ustedes recuerden que pueden ampliar todas estas noticias y conocer muchas más en france24.com. También, por supuesto, en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Sigan junto a nosotros.